Fue solo un día más en el camino. El sol brillante, kilómetro tras kilómetro, el rugido del camión llenando el silencio de la cabina. La rutina que todo camionero conoce bien. Pero esa tarde, algo diferente se cruzó en mi camino. Algo que me hizo frenar sin pensarlo dos veces. A primera vista, parecía una escena triste más que intentamos no ver. Pero había algo ahí, algo que me detuvo. Al otro lado de la pista, una madre sentada en la acera, dos niños pequeños a su lado y una mirada que decía más que cualquier palabra. He visto muchas cosas en el camino. Historias de superación, de encuentros inesperados, de gente buena, de gente mala. Pero esa imagen me impactó de otra manera. No fue solo la escena, fue el sentimiento. Una mezcla de urgencia, impotencia y unas ganas inmensas de hacer algo. Y es en esos momentos cuando nos damos cuenta. A veces, un segundo de atención puede cambiarlo todo. ¿Alguna vez has sentido esto? Esa inquietud que te impide seguir adelante como si nada. Así es. Lo sentí. Y en ese momento, sin saber exactamente por qué, decidí parar. No sabía que esta decisión simple, casi instintiva, sería una de las más importantes de mi vida. Y ahí empezó todo. Apagué el motor, dejé las luces de advertencia encendidas y salí del camión como si alguien estuviera siendo arrastrado por algo más grande de lo que entiende. Con cada paso, mi corazón se aceleraba. No fue miedo. Era como si esa madre y esos dos pequeños ya fueran parte de algo que yo necesitaba vivir. Algo que tal vez tú, al otro lado de la pantalla, también entiendas. A veces el camino cruza la vida de alguien de una manera que no puedes ignorar. Y mira, si alguna vez has pasado por un momento como este, de detenerte, de sentir que necesitabas actuar o incluso de preguntarte qué harías, déjalo aquí en los comentarios. Realmente quiero saberlo. Tu historia, tu opinión o incluso simplemente un sentimiento sobre lo que estás escuchando ahora pueden conmover a otras personas también. Este espacio aquí no es solo mío, es nuestro. Una comunidad donde cada historia cuenta. Si este tipo de contenido te hace pensar, sentir o recordar algo importante, disfrútalo y deja un me gusta. Esto demuestra que este tipo de historia es valiosa para usted y ayuda a que el video llegue a más personas que tal vez necesiten escuchar exactamente esto hoy. Y, por supuesto, si quieres seguirme en otras historias reales de la carretera, suscríbete al canal. Todavía hay mucho que contar aquí y tenerlos juntos hace toda la diferencia. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido. Porque al final del día, son estas historias las que nos recuerdan lo que realmente importa. Y en ese momento, frente a esa familia sentada en la acera, me di cuenta de que no bastaba con parar. Soy camionero desde hace más de 15 años. La carretera para mí es casi como un segundo hogar. Me encontré con tormentas en medio de la nada, me quedé atrapado en el barro de un camino de tierra, me detuve en gasolineras donde la soledad golpea más fuerte que el sueño temprano, en la mañana. Hay días en los que el paisaje es solo bosque y silencio, hay días que la ciudad nos traga entre bocinazos y prisas, pero todo tiene su ritmo, su costumbre, y ese día todo pareció salir como esperaba. Sol fuerte en el cielo, aire seco y ese calor que hace que el asfalto casi respire bajo los neumáticos. La radio sonaba en voz baja, solo para disimular el silencio que acompaña a los viajes largos. Venía de un parto en el interior de Minas, rumbo a São Paulo, con la cabeza llena de facturas y compromisos. Como todo trabajador que pasa más tiempo fuera de casa del que quisiera. El tramo fue tranquilo, camino liso, poco movimiento. Ya conocía esa pieza como la palma de mi mano. Sabía dónde era posible acelerar, dónde era mejor tomárselo con calma.
Y tal vez fue precisamente porque conocía tanto ese camino que inmediatamente me di cuenta de que algo estaba fuera de lugar. Porque no era común ver gente sentada en esa acera, justo ahí, casi a la entrada de una rotonda poco transitada. Más aún, una mujer con 2 hijos, parada en medio de tanta nada. Era una parte de la carretera donde nadie se detenía voluntariamente. No había sombra, ni parada de autobús, ni tiendas, ni casas cercanas. Y allí estaban, casi como si los hubiera dejado allí el viento, o alguien que prefiriera desaparecer sin mirar atrás. Describir la escena parece fácil ahora, pero en su momento era solo una mezcla de prisa, instinto y esa extraña sensación que solo entiende quien vive en la carretera. Aprendemos a notar cuando algo no cuadra. No fue cansancio ni casualidad, era un tipo diferente de silencio, cargado, como si el tiempo se hubiera detenido allí solo para obligarme a ver. Y no es que nunca haya visto cosas como esta antes. Lamentablemente, situaciones de abandono, de personas pidiendo ayuda, son parte de lo que encontramos por ahí. Pero había algo en esa mujer que me enganchó. Tal vez fue la forma en que abrazaba a sus hijos, como quien quiere protegerlos del mundo, incluso sin tener un techo sobre ellos. Tal vez fue la mirada, esa mirada vacía pero al mismo tiempo llena de esperanza, como si todavía creyera que alguien iba a detenerse. Y en ese momento, ese alguien era yo. Si alguna vez has presenciado una escena que te sorprendió en medio de la carretera o en cualquier lugar común, escribe la palabra aquí en los comentarios. Parar. Quiero saber quién más ha sentido que un simple gesto puede marcar la diferencia. Y fue solo cuando me acerqué que entendí que este encuentro estaba a punto de revelar mucho más de lo que parecía a primera vista. Me acerqué lentamente, sin saber muy bien qué decir, pero con el corazón acelerado como si estuviera entrando en territorio desconocido. La mujer estaba sentada directamente en el suelo, apoyada contra un muro de hormigón que apenas daba sombra. Tenía el pelo recogido de alguna manera, su ropa estaba sudada y marcada por el polvo del camino. Sus hijos, 2 niños pequeños, de quizás 5 y 7 años, estaban a su lado en silencio, apoyados uno contra el otro, como si buscaran refugio en sus propios cuerpos. Uno sostenía una bolsa rota, el otro apretaba contra su pecho un juguete viejo, uno de esos que, como te das cuenta, han pasado por muchas manos. No hubo lágrimas, pero el silencio lo dijo todo. Un silencio pesado, lleno de historias que aún no habían sido contadas. La mirada de esa madre me atrapó. Tenía un brillo opaco, una mezcla de miedo y resistencia, como alguien que ha esperado demasiado por ayuda y ahora no sabe si confiar. Fue una mirada que nunca olvidaré. Me miró fijamente, pero al mismo tiempo parecía mirar dentro de sí mismo, como si estuviera pidiendo ayuda sin emitir ningún sonido. Y en ese momento me di cuenta de que no era solo hambre o cansancio, fue abandono. Era la ausencia de todo lo que una familia debería tener: seguridad, dignidad, un hogar. Miré a mi alrededor tratando de entender cómo había llegado allí. No había coches cerca, ni movimiento, ni señales de que alguien estuviera a punto de ayudar. Solo el cálido viento de la tarde y el sonido lejano de un camión alejándose. Me agaché a su lado, me quité la gorra y respiré hondo. Le pregunté si todo estaba bien, y la respuesta llegó con un silencio que dolía más que cualquier palabra. Los niños miraron a su madre como si esperaran una reacción de ella, y ella, en voz baja, casi quebrada, respondió: «Solo queremos llegar a un lugar seguro». Fue entonces cuando sentí un nudo en la garganta, porque no era solo la situación física lo que dolía, era el peso de lo que llevaban dentro. Cada detalle de esa escena parecía pedir a gritos atención. La forma en que la mujer sostenía a sus hijos,
como si intentara ocultarles el mundo. Marcas solares en la piel de los niños, la bolsa con solo una botella de agua medio vacía. No había ningún plan ni dirección, solo la esperanza de que alguien, cualquiera, se detuviera. Y en ese momento me di cuenta de que lo que más necesitaban tal vez no fuera comida ni dinero. Fue alguien quien los vio, alguien que paró no por obligación, sino por humanidad, porque a veces es eso lo que lo cambia todo, ser visto. Si esta parte de la historia te conmovió de alguna manera, escribe la palabra en los comentarios. Visible. Lleva mucho más de lo que parece. Y fue solo después de escucharla hablar que entendí la magnitud del dolor que llevaba. Y la razón de estar allí no era solo casualidad. Confieso que, aún con el camión parado y esa familia ahí frente, a mí, mi corazón estaba dividido, porque somos humanos, ¿verdad? Y por más que las ganas de ayudar hablen más fuerte, siempre está esa voz en el fondo que pregunta, ¿es seguro? ¿Es real? En tiempos como hoy, aprendemos a protegernos, no solo del peligro, sino también de la frustración y la decepción. He visto mucho en este camino. Personas honestas que piden ayuda con el corazón en la mano, pero también he visto a quienes se aprovechan de la buena voluntad de los demás. Y en ese instante, mi cabeza se convirtió en un torbellino de pensamientos. Los miré y pensé en mis hijos, pensé en mi esposa que me esperaba en casa, contando los días que faltaban para mi regreso. Pensé en la carga que tenía que entregar, en el apretado calendario, en el riesgo de quedarme allí más tiempo del previsto. Y también pensé que a veces la vida nos pone exactamente donde debemos estar, incluso cuando rompe toda la rutina. Era como si ese encuentro lo hubieran plantado ahí, en medio de la nada, solo para ver cuál sería mi reacción. Y mira, no fue fácil decidirse. Tenía miedo, sí. Miedo a involucrarse demasiado, a no darse cuenta, a arrepentirse más tarde. Miedo a ser ingenuo, a caer en una historia mal contada. Pero al mismo tiempo sentí que no podía subirme a ese camión y alejarme fingiendo que no lo había visto. Porque hay situaciones que simplemente no permiten la neutralidad. O haces algo o te conviertes en parte del abandono. Me encontré atrapado entre el cansancio del camino y el peso de la responsabilidad que conllevaba esa elección. Y en este callejón sin salida me vino como un rayo un recuerdo. Una vez, hace muchos años, yo mismo estuve durante horas en una gasolinera esperando ayuda. No era una situación similar, pero la sensación era la misma, la de estar solo, esperando que a alguien le importara. Y fue este recuerdo el que giró la llave dentro de mí. No hubo más dudas. Por el mundo ya pasa demasiada gente. Fue entonces cuando volví a mirar a la mujer. Abrazó a los niños, como si quisiera ahorrarles incluso el sonido del camino. En ese momento supe que si no hacía nada, me perseguiría durante mucho tiempo. Si alguna vez te has encontrado en un dilema similar entre seguir adelante o detenerte a escuchar a tu corazón, escribe la palabra aquí en los comentarios. Decisión. A veces, eso es todo lo que separa una vida ordinaria de una historia que nunca será olvidada. Y fue exactamente allí, después de esta agitación interior, que di el primer paso que cambiaría no solo su día, sino también mi vida. Bajé de la camioneta con el corazón acelerado y una extraña sensación en el pecho, como si estuviera a punto de cruzar una línea invisible que separa lo ordinario de lo extraordinario. Agarré una botella de agua que tenía en el habitáculo, unas galletas que estaban en el compartimento del salpicadero, y me dirigí hacia ellos con pasos lentos, intentando no asustarlos. Cuando me acerqué, le dije suavemente, «Señora, ¿quiere un poco de agua para sus hijos?» Ella me miró sorprendida, con una mezcla de alivio y miedo, como quien tiene promesas que no cumple.
Pero aún así, lo aceptó con un tímido movimiento de cabeza y, por primera vez, mostró una frágil sonrisa. Los niños abrieron las galletas como si fuera un regalo de Navidad. Era solo un paquete simple, pero la forma en que lo dividieron entre ellos, con cuidado, me hizo tragar saliva. Y allí, en ese tramo de Arsène, donde normalmente solo vemos polvo y prisa, surgió una conexión que las palabras no pueden explicar. Me agaché, pregunté de dónde venían, si esperaban a alguien. La mujer dijo que habían venido del campo, intentando llegar a la casa de una hermana en otra ciudad, pero el autobús que iban a tomar nunca llegó. Se habían ido con poco dinero y llevaban 2 días allí sin saber qué hacer. En ese momento pensé en llamar a algunos servicios sociales, pero el camino estaba lejos de todo. El celular apenas recibió señal. Y fue entonces cuando se me ocurrió una idea loca, pero que en ese momento tenía sentido. Dije que los iba a llevar conmigo a la ciudad más cercana, donde sabía que había un refugio de la iglesia. He estado allí varias veces y conozco al personal. Buena gente que realmente ayuda. Ella dudó. Dijo que no quería molestarlos, que tenía miedo de poner en riesgo a sus hijos. Pero le dije, mirándolo a los ojos, no nos estás molestando, estás sobreviviendo. Y estoy aquí para ayudar, no para juzgar. Acordamos esperar unos minutos para ver si se sentía segura. Mientras tanto, cogí una manta del fondo del camión, la coloqué a la sombra del maletero y dejé que los niños descansaran un poco. Le di más agua, un poco de jugo que tenía en el termo, y en ese pequeño gesto algo cambió. La mujer empezó a confiar. Comenzó a contar más sobre la vida, sobre las dificultades que enfrentaron, sobre por qué se fueron de casa sin un rumbo claro. No fue solo una historia de falta de dinero, fue una historia de abandono, de violencia, de intentar empezar de nuevo incluso cuando todo parece desmoronarse. En ese momento me di cuenta de que lo que estaba haciendo no era gran cosa a los ojos del mundo, pero para ellos fue suficiente para reavivar la esperanza. Y eso es lo que me marcó. A veces pensamos que solo podemos ayudar si se trata de algo enorme, pero en la práctica es el simple gesto, la escucha y la presencia lo que marca la diferencia. Si crees que los pequeños gestos cambian el mundo, escribe la palabra aquí en los comentarios. Nuevo comienzo. Porque para esa familia eso es exactamente lo que empezó allí, al borde del camino. Y fue solo cuando subí a todos a la camioneta y me fui, con el sol ya poniéndose en el horizonte, que realmente entendí lo que ese viaje me estaba enseñando. Con todos instalados en el camión y la carretera nuevamente en movimiento, el silencio se apoderó de ellos durante unos minutos. Los niños, exhaustos, se durmieron casi de inmediato, arrullados por el constante sonido del motor y el alivio de estar a salvo. Mi madre, sentada a mi lado, miraba por la ventana con esa mirada distante de quien carga mucho más peso del que cabe en sus brazos. Respeté su tiempo. No hice preguntas de inmediato. ¿Sabías que cuando el dolor es reciente, cada palabra está cargada de espinas? Solo después de unos cuantos kilómetros empezó a hablar, en voz baja, como si se lo estuviera diciendo a sí misma. Dijo que se llamaba Marlene y que hacía poco más de un mes lo había dejado todo. Casa, marido, trabajo. No por voluntad, sino por supervivencia. El marido, que al principio se mostraba afectuoso, se había vuelto agresivo. Primero con palabras, luego con acciones. Intentó resistirse, intentó ocultárselo a sus hijos, intentó aguantar más de lo debido. Pero cuando él levantó la mano contra el mayor, que solo tenía 5 años, ella supo que tenía que huir. Y realmente se escapó. Agarró a los niños, algo de ropa, y se fue con lo que llamó el coraje que no sabía que tenía. Eso me puso la piel de gallina,
porque escuchamos historias como esta, las vemos en las noticias, pero cuando alguien te las cuenta con los ojos llenos de agua y la voz temblorosa a tu lado, todo cambia de tamaño. Marlene dijo que caminaron por las estaciones de autobuses, pidieron ayuda en las iglesias, intentaron hacer autostop y terminaron allí, en ese camino donde se cruzaron nuestros caminos. Lo más sorprendente fue que, a pesar de todo lo vivido, hablaba con una tranquilidad que solo quienes han tocado fondo pueden mantener. Y lo que más me conmovió fue lo que dijo después. No necesito lástima, jovencito, solo necesitaba que alguien me viera. En ese momento me quedé sin palabras, porque lo que dijo fue tan simple, pero a la vez tan profundo, que me conmovió por dentro. Vivimos con tantas prisas, preocupados por las entregas, los plazos, las facturas, que olvidamos que a veces la mayor ayuda que alguien puede recibir es ser visto, ser verdaderamente escuchado. Y mira, escuchar a Marlene me hizo repensar muchas cosas. No solo sobre el tipo de mundo en el que vivimos, sino también sobre el tipo de persona que intento ser en él. Si lo que acabas de escuchar te hizo pensar en alguien que también necesitaba ser visto, escribe la frase aquí en los comentarios. Yo también habría parado, porque quizás eso es lo que más falta hoy. Gente que se detenga, escuche y actúe. Y mientras el camión seguía cortando por la carretera y afuera el cielo cambiaba de color, me di cuenta de que ese encuentro me estaba afectando de una manera que aún no sabía cómo explicar. Esa escena nunca salió de mi cabeza. Durante los días siguientes, cada kilómetro recorrido parecía ser un reflejo constante de todo lo vivido hasta ese momento. Soy camionero desde hace más de 15 años. He visto de todo en estas carreteras, pero esta vez algo fue diferente. No era solo el gesto de detenerse y ayudar lo importante. Fue la forma en que ese encuentro, tan simple y tan inesperado, me hizo repensar mi propia vida. Nunca he sido un tipo que se encariñe fácilmente con las historias callejeras, ¿sabes? Terminamos acostumbrándonos a la dureza del mundo, a las vidas difíciles que vemos en el camino, pero después de ese día me di cuenta de que el camino es mucho más que un simple viaje entre destinos. Cada persona, cada rostro que se cruza en nuestro camino lleva una historia y, a menudo, todo lo que necesitan es alguien dispuesto a escucharlos. Porque en el fondo, todo el mundo solo quiere ser visto, ser reconocido en su humanidad. Y me hizo sentir más presente en el mundo, más conectada con las personas que me rodean, incluso cuando no hago nada más que escuchar. Parece que en mi vida diaria estaba tan concentrado en llegar rápido a mi destino, tan preocupado por cumplir horarios y objetivos, que no me detenía a ver lo que pasaba a mi alrededor. Pero ahora, cuando veo a alguien necesitado, una parte de mí siempre recuerda a esa madre, esa mirada. Y es impresionante cómo ese gesto, que a muchos puede parecer pequeño, giró una llave dentro de mí. Hoy entiendo que el regalo más grande que alguien necesita muchas veces no es dinero, no es ayuda material, es ser visto, es ser reconocido como ser humano, con tus luchas y dolores, pero también con tus sueños y esperanzas. No importa cuánto persigamos un futuro, lo que realmente marca la diferencia es lo que hacemos mientras estamos en el presente. Y cada vez más me pregunto, ¿cuántas veces me he cruzado con alguien sin verlo? ¿Cuántas veces he tenido tanta prisa que se me ha olvidado que, en el camino de la vida, lo que cuenta es el camino, no el destino final? Si alguna vez has tenido un momento en el que te detuviste a mirar a alguien de otra manera, con más empatía y comprensión, escribe la palabra en los comentarios, mirar. Porque a veces el simple hecho de mirar, de ver verdaderamente a otra persona, puede transformarlo todo. Y, en el fondo, eso es lo que nos conecta.
Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia tocó algo dentro de ti, tal como me tocó a mí. Y si este tipo de contenido te hizo reflexionar, te dio una visión diferente de la vida y del camino, sígueme más de cerca aquí en el canal. Hay muchas más historias y momentos reales que pueden hacernos mirar el mundo de otra manera. Si aún no estás registrado, aprovecha y regístrate ahora para no perderte nada. Y si te quedaste conmigo hasta el final, deja una frase sencilla en los comentarios. Lo vi, porque a veces el simple hecho de mirar y ver a otra persona lo cambia todo. Y por supuesto, si sentiste que este video tenía sentido para ti, no olvides dejar un me gusta, porque realmente ayuda a acercar este contenido a más personas. Y para continuar con esta onda de historias que realmente nos hacen pensar, aquí hay un video que también te gustará. Haz clic y quédate ahí conmigo. Emprendamos este viaje juntos. Hasta entonces.